Ya quiero saludar a nuestro entrevistado del día de hoy. Hoy nos acompaña aquí en piso el ingeniero Fabriciano Soto. Él es presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria Cerámica. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto poder tenerte aquí en nuestro estudio por primera vez y dándonos la primera entrevista del año con respecto al sector cerámico. ¿Qué tal, Romy? Buenas tardes para vos, para la audiencia. Para mí también un gusto compartir con ustedes acá en piso y bueno, preparado y a las órdenes para despejar cualquier tipo de duda, consulta que tengas para poder transmitir eso un poco también a la audiencia. Ingeniero, 2 años ya que estás a la cabeza de lo que es la Cámara, ¿verdad? Me contabas antes de iniciar la entrevista que ya estás dejando, hay un otro sucesor. ¿Podés volver a candidatarte después para presidente nuevamente o ya no? Es una decisión difícil porque siempre estar al frente de un gremio es una decisión complicada que requiere también mucha dedicación y probablemente vamos a entregarle la posta a otro compañero que se anime a estar al frente de la Cámara. Bueno, ingeniero, y comentanos un poquitito haciendo un repaso de lo que fue el 2024, ¿cómo le trató al gremio? ¿Cómo estuvo? Bueno, el 2024 fue un año, por ponerlo con algún nombre, de transición. ¿Transición de dónde? De 2 años como el 22 y 23 que fueron entre malos y de supervivencia prácticamente. ¿El 22 y el 23? Sí, años muy difíciles. ¿Saliendo de una pandemia? Sí. Ahí hubo un fenómeno bastante importante. En la pandemia y en la pospandemia fue un momento álgido de la construcción porque se le priorizó a la construcción. La industria nacional. Sí, a la industria de la cerámica y de la construcción, justamente para poder dinamizar la economía en esos momentos tan duros en que todo estaba parado. Bueno, hubo un auge de la construcción y eso duró hasta la mitad del año 2021, finales de 2021, y el 2022 fue un año en que prácticamente eso se frenó por completo. El 2023 también fue así. Tanto es así que también por las restricciones argentinas que ya venían de antes, inclusive tampoco se podía exportar en gran cantidad. Entonces fue un año en que todas las empresas tuvimos que echar mano de muchos personales en algunos casos. Se puso la maquinaria de producción al 50 o 60% nada más. Y fueron años de supervivencia porque se tuvieron que reducir precios, se tuvo que disminuir, como te digo, la producción, se restringió mucho la inversión también y toda la inversión que se hizo en los años anteriores pensando en un crecimiento sostenido, se retrajeron y se frenaron, ¿verdad? Entonces el año pasado, a partir del segundo semestre aproximadamente, hubo unas pequeñas señales de mejoría que se están manteniendo hasta ahora. Ojalá que sea algo sostenido y no sea nada más un pequeño lapso de tiempo, ¿verdad? Así que el año pasado, entonces, desde el segundo semestre hay algunas señales esperanzadoras y por eso te digo, espero que sea un periodo de transición hacia una época de mayor bonanza para el sector. Ingeniero, ¿a ustedes también les tocó este tema de las deudas por obras con el Estado? ¿También se vio afectado a la Cámara y sus socios? Sí, de forma directa no, ¿verdad? Pero de forma indirecta sí, porque las constructoras también, al no recibir los pagos correspondientes a la obra que ya se habían realizado, cesaron en sus cadenas de pago. Entonces, los productos que ya habían llevado ellos a crédito, ¿verdad?, no se estaban pagando y tampoco podían seguir llevando o tuvieron que disminuir su demanda, ¿verdad?, por esa falta de pago y falta de circulante. Entonces, también se sintió ese efecto, lastimosamente, esa falta de cumplimiento de parte del Estado con sus proveedores. Repercutió de manera indirecta también en todo el sector cerámico porque, como te digo, la cadena de pago se frenó o directamente se paró. Entonces, justamente ahora es esa transición que necesitamos y que esos pagos vuelvan a ser fluidos y el flujo de capital y de provisión de materiales vuelva otra vez al ritmo que estábamos teniendo antes para poder otra vez estar en un periodo en que podamos cumplir también nosotros, las empresas,
con sus compromisos tanto con la seguridad social, los proveedores, los trabajadores, mismo el tema del Estado con el pago de IVA e impuestos, ¿verdad? Entonces, ojalá que ese ciclo del dinero vuelva a fluir y que eso sea sostenido, que no sea, como te decía antes, solamente un periodo estacional y que luego otra vez se vuelva a frenar todo. Ingeniero, y en este periodo que mencionabas entre el 2022 y el 2023, que no fueron tan buenos, que fue de supervivencia, ¿hubo algún producto que se resintió más, que no tuvo mucha salida? Bueno, en ese sentido, de las distintas industrias que tenemos en el Paraguay, el producto que más se produce en el Paraguay es el ladrillo hueco, en sus diferentes medidas. Entonces, al haber un bajón en la demanda, el ladrillo hueco es el que primeramente se resiente más. Entonces, por el volumen que se produce... Pisos, más que otra cosa. Sí. Porque lo más fácil, digamos, de producir es ladrillo hueco, en el sentido que es rápido en el proceso, es también lo que muchas veces se usa más en la construcción, porque en una casa, por ejemplo, vos podés optar, tenés opciones para poner techo de teja o de otros materiales. Más opciones. Más opciones. En cambio, para las construcciones, ya sea de viviendas o edificios, cerramientos de paredes, vos tenés el ladrillo hueco o el ladrillo común. Y lo que por lo general se usa más, porque es más grande y por la rapidez de colocación, es el ladrillo hueco. Entonces es el que más, en mayor cantidad se produce y el que primero resiente. Cuando hay una bajada en la demanda, el ladrillo hueco rápidamente llena nuestros depósitos y entonces eso se nota muchísimo, y se nota porque enseguida hay que, al saber un sobrestock, uno tiene que recurrir a artilugios para poder seguir produciendo, tratar de jugar con los costos y tratar de volver competitivo el producto a través de los precios. Entonces, luego están los tejuelones, las tejas, pero son productos ya más focalizados y que en algunas fábricas sí se producen, en otras no. Entonces también se resienten, pero el primero que siente esa presión o ese bajón es el ladrillo hueco. Ingeniero, mencionaste el tema de volverse competitivos, y tengo que consultarte cómo sigue. ¿Tuvieron una respuesta por parte del MIC con este pedido, este reclamo que hacían los soleros de poder dar un paso hacia la industrialización, ¿verdad? Pero ¿qué decían ellos? También necesitamos el acceso nosotros a crédito, claro, porque ¿cómo podemos industrializarnos? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos estar a la vanguardia si no tenemos dinero para invertir en eso? Es así. Hay mucha, no digamos informalidad, pero hay muchas fábricas que se manejan a nivel familiar, ¿verdad? Si hablamos de una ciudad como Toantí, cada familia de repente tiene una pequeña fábrica de mediano o pequeño porte, y esas fábricas viven del día a día. O sea, son gente muy trabajadora, muy sacrificada, que si les llueve una semana ellos no producen. Entonces, la industria cerámica, mucha gente de repente desde la ciudad o algo así tiene un preconcepto de que es esa fábrica donde hay un caballito girando alrededor de un tambor. ¿Eso continúa, ingeniero? En algunos casos sí, cuando se hacen los ladrillos comunes principalmente. Que no son los ladrillos huecos. No son los ladrillos huecos. Entonces, la industria cerámica requiere inversión. Desde galpones. Un galpón, si vas a construir, necesitas un galpón para guardar el stock grande, después. Claro, para secar tu material de bajo techo, para tener tus maquinarias. Y solamente en infraestructura vos necesitas mucha inversión. Si vas a comprar una maquinaria, estamos hablando de desde 50.000 a más de 200.000 o 300.000 dólares una maquinaria. Pero de 50.000 dólares te hablo de una maquinaria usada, ¿verdad? Que con todos los problemas que ni eso... Ni siquiera nueva, ¿verdad? Con todos los problemas que eso te puede acarrear, una maquinaria ya usada de varios años. Entonces, montar una fábrica requiere mucha inversión. Y es cierto, nadie te da una mano. Todo es capital privado, todo es a puro pulmón. Los empresarios de la industria cerámica acá lo hacen a pulmón. Ellos gestionan sus créditos ante entidades bancarias o van pagando, van pagando de sus propios digamos ingresos, van cubriendo sus gastos y van amortizando sus cuentas, porque en realidad
no existe un plan de industrialización en el Paraguay, ¿verdad? A lo mejor... Y mira que fue el caballito de batalla de discurso de los políticos, mismo Santiago Peña, el presidente de la República, de que vamos a industrializar todo el Paraguay, decía. Sí, y bueno, tiene todavía 4 años, ¿verdad? Los discursos son muy lindos, pero Pero la la realidad práctica. es siempre bastante diferente a la realidad, ¿verdad? Entonces, por eso es una linda promesa, pero ojalá que se cumpla, porque realmente esa gente necesita apoyo, no solamente crediticio para inversión en infraestructura, sino también en sus capacidades de conocer lo que es conceptos de producción, conceptos de calidad, conceptos administrativos, porque montar y sostener una industria cerámica conlleva un gran conocimiento y un gran equipo de trabajo, ¿verdad? No solamente de producción, sino también en la parte administrativa y gerencial de marketing, como cualquier industria, Claro. como cualquier empresa, ¿verdad? Entonces, eso necesita mucho apoyo.